Muy bien, amada familia, que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Bienvenidos, bienvenidas a este tiempo, un tiempo especial, un tiempo maravilloso que vamos a tener de los estudios de las epístolas y vamos a estar estudiando el libro de Gálatas, ¿sí? Vamos a estar observando 6 capítulos, esos 6 capítulos, libro de Gálatas, que nos va a ayudar muchísimo en el entendimiento de cómo se inicia o cómo se produce el proceso de enseñanza por parte del apóstol Pablo. Previamente, hoy netamente vamos a tener una aproximación histórica de Pablo. Así que vamos a estar revisando algunos detalles del libro de los Hechos, entendiendo los procesos de sinagoga y cómo se dieron los primeros pasos para que el libro de Gálatas fuera escrito, la iglesia en Galacia. Todo esto y mucho más vamos a aprender el día de hoy, vamos a conocer. Previo a eso vamos a tener un tiempo de oración y voy a pedirle a mi querida hermana Sonia, Dios le bendiga, que por favor nos guíe en oración para empezar este tiempo de estudio bíblico. Bienvenidos, bienvenidas. Mi querida Sonia. Pastor, buenas noches y buenas noches a todos mis hermanos. Un gusto volver a estar reunidos y pues que sea el momento de darle gracias al Señor. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, Señor, queremos unidos como hijos, darte las gracias, bendito Dios y bendito Señor, por la oportunidad que nos brindas de podernos reunir nuevamente a través de tu palabra, Señor. Gracias, porque ella es la que nos alimenta, Señor de los cielos, nuestro espíritu, y a través de ella, Señor, las enseñanzas tuyas llegan a nuestra vida. Gracias te damos porque estos estudios nos ayudan a ir creciendo cada día más y más en tu bendita palabra, entendiéndola en la profundidad en la que fue dada, Señor de los cielos. Pudiendo entenderla, pues la podemos vivir, la podemos aplicar en nuestra vida, la podemos encarnar en nosotros, Señor, y podemos darla a conocer a otros, Señor, para que tú sigas iluminando cada día más y más vidas, Señor, rompiendo toda tiniebla que haya en nosotros, Señor de los cielos. Ayúdanos para que nuestro corazón esté dispuesto a recibirla, Señor, para que podamos entenderla, Padre bueno, y poderla digerir más profundamente, Señor, para que sea ese alimento eterno en nosotros, Señor. Te damos gracias por la vida del pastor, que como lo hemos reconocido siempre tiene la disposición en su corazón, Señor, de dar a conocer todos aquellos conocimientos que tú has puesto al alcance de él. Instrumento en tus manos es, Señor de los cielos, y un instrumento que bendice nuestras vidas. Gracias por cada uno de los hermanos que se conectan, Señor, y que nuestro corazón cada día sea más y más abierto a tu palabra, Señor, por el poder del Espíritu Santo que se mueve cuando nos reunimos, Señor, en tu nombre. Gracias, Padre bueno, por este tiempo que nos permites disfrutar enormemente en tu palabra. A ti sea la gloria y la honra, Padre Celestial. Amén y amén. Amén y amén. Qué bendición, qué lindo. Qué lindo poder estar juntos para disfrutar de este tiempo especial, disfrutar de este momento maravilloso. Así que 2 cucharas de caldo y manos a la presa. Ya me estoy, se me la lengua la traba, dice el chiflado. ¿Recuerdan los 3 chiflados? Los que no Sí. son de mi época, no disfrutaron mis tiempos. Ok, vamos a estar revisando lo que el libro de Gálatas nos explica. Así que papel y lápiz y vamos a ir anotando algunos detalles muy importantes. En primer lugar,
Lo primero que usted y yo que debemos ir entendiendo, lo primero que debemos nosotros establecer es esta carta. Abrimos nuestras Biblias en el capítulo 1 de Gálatas, Gálatas capítulo 1, versículo 1. Y hay algo muy importante, inicia con Pablo, ¿sí? Pablo. ¿Y quién es Pablo? Pablo, conocido también como, o su nombre propio es Saulo de Tarso, Shaul de la ciudad de Tarso, de ahí era. Pero hay algo interesante con Pablo, y es lo primerito que debemos entender. El apóstol Pablo, o Shaul, Sheliach, que es el término, ya vamos a explicar qué es apóstol, qué es Sheliach, cómo van los lineamientos, etcétera. Pero Shaul, Pablo, como tal, es de línea hebrea, o sea, tiene sangre hebrea, es judío, por así decirlo, es hebreo, hebreos de hebreos, mismo dice él, ¿no? Pero también es gentil, tiene ciudadanía romana. Y ahí entra una crisis muy diferente a Yeshua, los pensamientos muy distintos a Jesús el Mesías. ¿Por qué? Porque él nace en un lugar conocido como Tarso, que pertenece a los griegos. Crece allí, mira a los gentiles como amigos suyos. Y eso es una parte contextual del apóstol Pablo que lastimosamente no entendemos o a veces no queremos entender. Que Pablo crece en una situación, crece en una realidad muy distinta a los que nacieron en Jerusalén o nacieron en Belén, como el caso de Jesús y los 12 apóstoles. Entonces, Pablo como tal va a tener esa perspectiva. Pongamos este punto. Digamos que Sonia es de origen ecuatoriano y Sonia es ecuatoriana, sus padres ecuatorianos, pero vive en Colombia. Nace en Colombia de padres ecuatorianos, por ende tiene línea ecuatoriana más que colombiana. Recibe la ciudadanía colombiana, crece con un grupo de niños a su alrededor colombianos. Por tanto, su contexto es propiamente colombiano, hasta su forma de hablar es como su expresión colombiana. ¿Sí? Pero hay una guerra entre Ecuador y Colombia. Ella sabe que tiene sus familiares en Ecuador, ella sabe que es parte de este grupo en Ecuador, familias, primos, tíos, son ecuatorianos. Y ella viaja a Ecuador, se arma la guerra y ella tiene que ponerse en la línea fronteriza. ¿Y ahora qué hago? Entre Ecuador y Colombia, porque en Colombia están mis amigos, en Colombia están aquellos que yo conozco, pero en Ecuador está también mi familia. Esa es la disyuntiva de Pablo. Él nace, crece, recibe ciudadanía entre los gentiles, pero él es hebreo, de religión judía. Es más, los padres de Pablo, de Shaul de Tarso, pagaron a uno de los mejores maestros, rabinos de su tiempo, Gamaliel. Él aprende de Gamaliel, o sea, no de cualquier persona. Él está en la mejor universidad con el mejor rabino llamado Gamaliel, que no era fácil. Recuerden que un rabino en la antigüedad, en esos periodos, tiempos del primer siglo o incluso antes del primer siglo,
Los rabinos tenían uno, máximo dos discípulos, no tenían más. Entonces, eh, tomar a un discípulo en el momento que se daba tanto la mayoría de edad del niño judío, en este caso los 12 o 13 años, bar mitzvah y bat mitzvah en el caso de las mujeres, en ese momento también había un proceso que era explicar la Torá que ya habían aprendido de memoria el Pentateuco o la Torá y tenían que explicar el proceso de la redención. Y ahí empezaban a explicar delante de quién, delante de un grupo de rabinos. Y al escuchar la exposición de estos adolescentes, entonces ahí uno de los rabinos decía, yo voy a escogerlo a él. O en su caso, si esto no sucedía, los padres se acercaban a un rabino y les suplicaban y les pagaban toda la colegiatura, todos los gastos que iba a producir su hijo al ser instruido por el maestro. Enhorabuena, el maestro recibía eh, todo el dinero para poder seguir adelante, pero esto era para un grupo que tenía recursos. Entonces ya vamos captando cómo era el proceso de Pablo. No era igual que el proceso de Jesús y los 12 discípulos. No era el proceso de que a mí no me aceptaron y yo me fui de pescador y después vino el Mesías y nos llamó y empezamos a ser apóstoles o enviados o sheliach, porque ellos no llegan. Si usted revisa el texto sagrado, ellos, los 12 discípulos, no llegan a tener o recibir el título de maestro. O sea, no son rabinos. ¿Por qué? Porque no siguieron el proceso común de rabinato. No es que había una escuela tampoco establecida para decir, uy, sigues esta escuela y te dan el título de rabino. En ese periodo tiempo, rabino era aquella persona que tomaba directrices farisaicas y al tomar esas líneas fariseas, se establecía como un maestro, un rabino, rabí, alguien que conoce mucho la Torá, o sea, eran estudiosos de la Torá y al ser muy conocedores, se le llamaba rabinos. O si no, terminaban solo con el nombre moré, maestros. Entonces había esas dos direcciones, pero no es que ser rabino, ser moré, ya lograron todo. No, no, no. Eso no es que era como yo estudio para ingeniero y ahora todo el mundo me va a llamar ingeniero por el título. No, sino que seguían con alguien y la gente, al mirar el conocimiento, la gente, al mirar el estilo de vida y comportamiento, les llamaban rabinos. No sé si me captan la idea, pero en este caso, ¿cómo no le van a llamar rabino a Gamaliel, que era el mero mero entre todos? Un hombre conocedor de hijo de Simón, hijo de Gilel. ¿Y quién era Gilel? Es uno de los que iniciaron el proceso farisaico juntamente con, habían dos, Gilel y Shammai. Shammai era de la línea farisaico ortodoxa cerrada, que la ley se da así a rajatabla, y Gilel era un poquito más liberal en el sentido de entender los mandamientos. E incluso hay escritos en los cuales se expresa desde la línea de Gilel que si alguien está enfermo en Shabbat, el médico puede ir a sanarlo. Pero Shammai no decía eso. Shammai decía, si alguien está enfermo en Shabbat, que muera en Shabbat, porque así lo dispone Dios. No puede ir un médico en Shabbat. ¿Se da cuenta?
Gilel, en cambio, dice algo que Yeshua también lo va a decir. ¿Acaso el Shabbat es superior a la creación? Es decir, ¿se hizo el Shabbat para el hombre o el hombre se hizo para Shabbat? Estas palabras lo va a utilizar Yeshua. Jesús utiliza estas palabras que ya fueron dichas por Gilel. Gilel como tal, padre de Simón, Simón padre de Gamaliel. Y de Gamaliel viene su estudiante predilecto, en este caso Shaul de Tarso, Pablo. Entonces ya podemos ir observando ciertos aspectos. Ahora, por un lado, había esa línea, pero por otro lado, Pablo llega a ser celoso ¿de qué? De las tradiciones. Ojo a esto, familia. Y aquí hay un punto clave en el texto bíblico. Lo que aparece como una lucha constante con lo que dicen los judaizantes, nos muestra que Pablo era celoso de la ley, pero la ley tradicional, las tradiciones, tanto farisaicas y hasta en cierto sentido como una mezcla con algunas ideas saduceas. Ya voy a explicar por qué. Pero Pablo como tal, ojo, eso es muy importante. Pablo es celoso de la ley, pero la ley de las tradiciones, algo que Yeshua va a decir que hay muchos de ustedes que defienden la tradición y producen carga sobre las personas. Uno de ellos era Pablo. Entonces no se refería a los 613 mandamientos, incluso Yeshua no, porque Yeshua está diciendo claramente o hace referencia a las tradiciones que fueron desarrollando estas escuelas. Iban desarrollando tradiciones, por ejemplo, lavarse las manos. En el momento en que se levanta, porque el alma estuvo en transmigración, que todo eso explican ellos, entonces estuvieron en contaminación en el transcurso de la noche, el sueño, en la mañana hay que lavarse las manos. Primero la derecha, luego la izquierda, después las dos, y hay que hacerlo, parece, si no estoy equivocado, 7 veces, si es que la memoria no me falla, si no, me toca revisar nuevamente. Pero el dato es que tenían que lavarse las manos como un acto de purificación. Y esa misma línea, esa misma directriz van a tomar algunos fariseos cuando los discípulos de Yeshua están agarrando espigas y comiendo. ¿Qué le dice? ¿Por qué los discípulos quebrantan la ley en Shabbat? ¿Por qué no se lavan las manos al comer? Eso era tradición. No es establecimiento, no es mandato, no está en Levítico, Éxodo, Número ni Deuteronomio. Eso es una tradición que se desarrolló durante esos 400 años, periodo intertestamentario. Entonces, ellos eran muy celosos en guardar también las tradiciones que se desarrollaban. Y ese es Pablo, por eso dice que era celoso de la ley. Es decir, era celoso de las tradiciones. Y si un hombre era celoso de las tradiciones, ¿qué pasó más adelante? Que es como que sale de esas tradiciones y empieza a mirar otro contexto. Y es ese encuentro que tiene con Yeshua de acuerdo al libro de Hechos. Porque Lucas, el doctor Lucas, él es el que va a escribir sobre los detalles de Shaul, cuando se encuentra en el libro de Hechos, cómo realiza sus viajes. De hecho, amada familia, desde el capítulo 8 del libro de Hechos hacia adelante, hasta terminar, ¿de quién habla? De Pablo.
El contexto escrito por Lucas es paulino, desde el verso 8 en adelante, perdón, desde el capítulo 8 en adelante. ¿Captamos este detalle? Ahora, Pablo. Ya, vamos haciendo el resumen de quién es Pablo. Pablo, hijo de judíos, hebreo de hebreos. Pablo, alguien que nació en Tarso, es griego, pero recibe perdón, es romano y recibe la ciudadanía romana. ¿Ya? Pablo estudia con el mejor de los académicos judíos por causa de la línea de su padre. En este ámbito va a estudiar con Gamaliel. Pablo es celoso de las tradiciones farisaicas. Y Pablo, como tal, entra en una crisis, porque estoy en esta línea, hay salvación para este pueblo de Israel, pero ¿qué con mis amigos los gentiles? ¿Qué con mi vecino que crecí con él? ¿Qué con aquellos que les vi crecer a mi lado, que los vi, que compartíamos, que salíamos a comprar pan? ¿Qué hago con ellos? Y eso va a aumentar después del encuentro con el Mesías. No sé si le vamos captando quién es Pablo, porque es importante entender al autor para entender el libro. Si no entendemos, no vamos a comprender esta parte. Entonces, una vez que ya tenemos esta idea, una vez que ya comprendemos un poquito más a Pablo, porque hay mucho, hay que ir entendiendo la teología que va desarrollando el pensamiento paulino, hay que entender el misticismo que Pablo empieza a desarrollar. ¿Por qué? Porque él conoce misticismo griego, misticismo romano y misticismo judío. Y ahí muchos van a estar en contra mía y van a decir, ¿cómo, Pablo? No puede estar en eso. Hey, misticismo nosotros lo tenemos como algo malo, en el tiempo antiguo no. Misticismo, místico significaba conocer un poco más profundamente la espiritualidad de ese pueblo. Ese era un místico, el conocedor de la espiritualidad. Entonces él conocía cómo se desarrollaba la espiritualidad griega. Él entendía cómo se desarrollaba la espiritualidad romana. Y él entiende cómo se desarrolla la espiritualidad hebrea judía. O sea, era un todólogo. Por eso es que llega a un lugar en el cual mira, especialmente con los griegos, el Areópago, él conocía el misticismo de los griegos, llega y dice, veo que ustedes son muy religiosos porque tienen muchas deidades, pero hay un Dios que ustedes lo ponen, el Dios no conocido. Yo les vengo a hablar de ese Dios no conocido, del cual ustedes adoran, pero no saben quién es. ¿Y hasta cuándo todos le escuchaban? Hasta que llegó el momento de la resurrección, porque ahí choca con el misticismo griego. Y muchos de los que estaban en el Areópago dijeron, no, ¿cómo es eso que alguien pudo resucitar? Estás loco, Pablo. ¿Se da cuenta? Entonces él era un conocedor profundo del misticismo griego, romano y judío propiamente. Ahora, hay algo más. Pablo es un conocedor del mundo. No es como Pedro, no es como Santiago, no es como el resto de apóstoles que no conocían el mundo. Pablo, ¿cómo le explica a Pedro que era pescador y nunca salió de Jerusalén de acuerdo a los datos históricos? Nunca salió de Israel, perdón. ¿Cómo le explica el circo romano? ¿Cómo le dice, hey, hay un circo romano, hay una cosa enorme, inmensa, en donde se hacen juegos, campeonatos y tantas otras cosas? ¿Cómo le explica Pablo eso a alguien que nunca salió de Israel? ¿Se da cuenta la diferente cosmovisión que tenía este hombre?
Con todo el respeto que se merecen las personas que están en el campo y también, bueno, aunque hoy por hoy la tecnología avanza en el Internet uno empieza a conocer todo, pero antes de que llegue el Internet y los celulares, ¿cómo le explicaba usted a una persona que estaba en el campo metido selva adentro? ¿Cómo le explicaba usted qué es un televisor si no disfrutaban de una televisión? ¿Cómo le explica? Incluso cuando salió el computador, se escuchaba del computador, pero nosotros, lo digo yo porque crecí en el campo y no teníamos la facilidad económica de conseguir un computador. Con las justas teníamos máquina de escribir, ahí con las teclitas. Entonces, incluso cuando yo escuché en el colegio hay que imprimir esto, para mí era un choque porque decía imprimir, ¿qué es eso? ¿Qué es imprimir? Era difícil. Las cosmovisiones de Pablo, la cosmovisión, el conocimiento de mundo que él tenía, es totalmente diferente a la cosmovisión del resto de apóstoles. Por eso en el libro de Hechos, cuando se queda ciego Pablo, el Eterno se manifiesta a un personaje. ¿Quién era? Ahí les quiero ver. ¿Cómo se llamaba el personaje que fue a imponer manos a Pablo? Ananías, Doc. ¿Era Ananías. Ananías? ¿Quién era? Ananías. Eso, les puse a dudar, ¿no? Todos Ananías, Ananías. Les puse a dudar para que estemos seguros. Entonces, viene un mensaje a él y ¿qué le dice? Ve a tal lugar, a tal sitio, e impón manos sobre Shaul de Tarso. Y él dice, Shaul de Tarso, yo conozco a esa persona. Él persigue al movimiento de los seguidores del Mesías. Ojo, en ese tiempo todavía no tenían el nombre cristianos. El grupo cristiano está más en línea de Antioquía, pero los que estaban en Jerusalén todavía no eran llamados cristianos, por si acaso. Vamos a explicar esos detalles. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Va Ananías. ¿Y por qué va? Porque el Eterno le dice algo muy puntual. Porque yo lo he visto como instrumento para bendición. Oiga, qué lindo. ¿Y por qué? Porque este tiene cosmovisión, este tiene un conocimiento amplio y este me va a servir para hacer el mega hiper archi marketing de todo lo que Yeshua hizo, pero también va a explicar a ese Yeshua entre los gentiles. Pero si usted revisa en las cartas paulinas, él no cita a Yeshua. Él no dice, y como dijo Yeshua. Usted revisa en las cartas, no está tal cosa, porque él no cita a Yeshua. ¿Por qué? Porque él escucha a Yeshua, escucha las enseñanzas de los apóstoles y él va desarrollando por el conocimiento que él tenía, va desarrollando junto a esa presencia del Espíritu que viene a ser la inspiración, va desarrollando una nueva apertura teológica. Y ese es Pablo. ¿Nos damos cuenta? Vamos captando quién es Pablo. Yo sé que esto es un poquito aburrido, algunos van a estar con sueño, dice esto no es como ver a las bestias que salen del mar y todo lo demás, etcétera, etcétera. Sí, entiendo, pero si no entendemos esta parte histórica, vamos a estar perdidos con los libros de Pablo. ¿Sí? Continuemos. Una vez que ya entendemos esta línea, entendemos a ese Pablo que tiene una cosmovisión diferente, aparte de eso, haber estudiado con Gamaliel, aparte de eso, ser considerado uno de los mejores en cuanto a la interpretación, a las alajá del texto sagrado. Alajá tiene que ver con la interpretación de la ley.
Entonces él sabe interpretar la ley. Él empieza un proceso luego del encuentro con el Mesías. Cuando usted lee Hechos capítulo 9, se da cuenta de ese encuentro especial con el Mesías prometido. Y ahí cambia su perspectiva. Luego que viene o aparece como tal Ananías, impone manos, ¿qué dice que cae de sus ojos? Como unas costras. Pero es un símbolo utilizado en este periodo. Los ojos significa ¿qué? Las puertas del alma. Ain, ¿sí? Los ojos son las puertas del alma. Y las escamas, no dice el texto escamas. Claro, en griego se entiende como escamas o como unas capas. Y esa es la mejor traducción. Cayeron como capas. Porque capas en hebreo es klipot. Klipot, que significa cáscaras. Y esto es un entendimiento que ellos tenían en la antigüedad, que cuando el alma estaba llena de clipots, hágase la idea como una cebolla, ¿ya? Tiene una cebolla. Digo cebolla para que nos haga llorar, porque si digo lechuga, mejor nos va a dar hambre y vamos a comer. La cebolla nos hace llorar. Entonces, usted saca una capa de la cebolla y parece que no hay cambio, hay otra capa ahí mismo, más chiquita. Saca esa y saca esa y saca esa y al final queda solo como una raíz, que es de donde va a salir la planta, ¿sí o no? Es lo que queda al final. Punto. Igual en la lechuga, si no lo ha visto, revíselo. Ahí entramos un poquito de análisis de las plantas, botánica. Cuando usted ve, incluso en la lechuga tiene como un tallito y de ese tallito va a salir la flor. ¿De dónde va a ser la semilla, obviamente? Cuando entendemos eso, ¿qué significado tiene? Por eso Dios usa hasta la naturaleza. Dice que de su alma cayeron las cáscaras, los clipots, las coberturas que tenían, es decir, la falta de entendimiento sobre esa revelación del Mesías. Entonces no era unas costras, no era, uy, ya estaba ciego, no, sino que Ananías llega y le explica, impone manos y se le abre el entendimiento, se rompe esas capas, se rompe esas clipots y él empieza a entender profundamente esa salvación del Mesías prometido. Oiga, qué hermoso la experiencia de Pablo. Qué hermoso. Pablo andaba como ciego, no entendía, porque vio una sabiduría que él no pudo entender ni comprender, aunque habría estudiado con Gamaliel, aunque tenía un conocimiento místico tanto de los griegos, de los romanos, como del judaísmo en cuanto a la parte de la espiritualidad, él no logra entender el proceso. Mi querido Reinaldo me hace una pregunta. Dice, entonces no estaba ciego literalmente. No, él queda confundido plenamente. Queda como, ¿qué pasa aquí? No sé si le ha pasado a usted, se queda dormido en su camita en algún momento que estaba cansado y se levanta y no reconoce ni las paredes ni su casa y entra en shock hasta cuando, ya estoy en casa, estoy bien. Pasó unos segundos que usted estuvo perdido y es como que no ve porque no entiende lo que está sucediendo a su alrededor. No sé si me explico. Él entra en eso, que no entiende qué es lo que está pasando al punto que tienen que ayudarle. Por eso dice el texto que lo levantaron, lo guiaron y le llevan a cierto lugar y él está esperando ahí. ¿Y qué es lo que está esperando? Apaciguando su alma. Él está, no entiendo esto, no sé qué pasó, vi esa visión, no sé si estoy
entre la espiritualidad o estoy en la tierra, estoy con Dios o estoy todavía en la materia, no sé qué está pasando. No sé si le captamos la idea. Cuando nosotros entendemos esto, imagínese que usted recibe una revelación de parte de Dios, porque no era una revelación de ahí, y yo tomo y me imagino. Una revelación especial de Dios. Y él hasta apaciguar su alma y que llegue otro a ayudarle en el proceso, imagínese el nivel de shock que entró Pablo. Es como decir, ni todo el conocimiento, ni todo lo que yo he aprendido me ayuda a comprender esto. Estuve leyendo hoy día un libro, me encanta, me encanta. Hoy día tuve la oportunidad a los tiempos de revisar un texto. Y uno de los autores, o este autor, hacía referencia a lo siguiente. Dice, ¿quién es sabio? Y ahí él mismo responde, nadie es sabio. Porque la sabiduría es del Eterno. Pero ahí viene algo. No es que el Eterno sea sabio. Dios no es sabio. Porque si Dios fuera sabio, ya estuviera limitado, porque le limita la sabiduría. Él trasciende a la sabiduría. Por tanto, la sabiduría es resultado de lo que es Dios. Y me quedé así. Ay, 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 ay. ¿Cómo es esto? Por eso dice, adquiera sabiduría de la que Dios te da. Dios no es sabio, Él trasciende a la sabiduría. Y como Él es una acción de Él, aparece como sabiduría. Y ahí nos ayuda a entender. Pero dice algo Él también. Esa sabiduría puesta en la mente del hombre, el hombre entraría en locura. Por tanto, la sabiduría de Dios nos llega restringida en la experiencia y el conocimiento diario. Por eso estamos aprendiendo diariamente y no nos es revelado de golpe, porque terminaríamos locos. Me encantó. Dije, wow, ahora entiendo mejor a Pablo, porque él recibió esa revelación de parte de Dios, esa sabiduría de parte de Dios, del Mesías prometido, y el conocimiento de él tuvo que entrar en un proceso acelerado para entender qué está sucediendo. Entró en crisis. Y todo lo que él vivió, todas sus experiencias como fariseo, se le va al piso. Porque cuando llega Gamaliel y dice que se le cayó las escamas, es decir, se le abrió plenamente el dat, el entendimiento, se le abrió el entendimiento. Y al abrirse el entendimiento, dijo, por fin, en mis desequilibrios puedo estabilizar algo y puedo entender al Mesías. Y se va 3 años al desierto. No lo digo yo, lo dice el libro de Gálatas. Ya vamos a ver. Dice que se fue al desierto. Y ahí fue instruido. Probablemente, dicen algunos, que estuvo con los de Qumran, los esenios o algunos otros de la línea del Qumran, aprendiendo, entendiendo a ese Mesías que le fue revelado. Y ahí es cuando regresa, ahí es cuando retorna. Es hermoso, familia, saber que en la infinita bondad de Dios, Él nos puede dar algo, un rema, una palabra de vida que en ese momento no entendemos, porque tenemos clipot, tenemos tapado nuestro entendimiento.
Pero cuando se nos abre el entendimiento, comprenderemos claramente las cosas que Dios nos estaba queriendo decir. ¿Y cuándo va a ser eso? A medida que experimentemos y desarrollemos conocimiento. Experimentamos a Dios con el conocimiento, conocimiento, experiencia, que eso desarrolla inteligencia y la sabiduría se manifiesta. Ese es Pablo. Ahora puede entender por qué un cambio tan brusco y radical presente en el libro de los Hechos. Porque obviamente iba en una línea, pensando que estaba haciendo la voluntad de Dios, iba en esa línea y la manifestación de Dios viene y todo lo que creía que era la voluntad se le va al piso. ¿Para qué? Para empezar a construir algo nuevo. Y al empezar a construir ese algo nuevo, le va a costar lágrimas, persecuciones, expulsiones, dudas sobre quién era él en cuanto a su identidad. Por eso cuando llega al templo, le van a decir, hey, hay algunos que dicen que tú ya no eres judío. Claro, estoy parafraseando, ¿no? Entonces le dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer por aquí, tienes que hacer por acá. ¿Y qué hizo Pablo? Todo lo que le dijeron ellos fue y lo hizo. Para decirle, hey, no es que yo haya dejado el judaísmo. Y aquí quiero ser sincero en algo. Pablo fue judío, de religión judía. Hebreo de hebreos, de religión judía. ¿Por qué? Porque la cristiandad era una rama del judaísmo. Y eso hay que entender, familia. Hay que entender. La cristiandad era una rama de el judaísmo, al igual que tenían otras líneas. Por ejemplo, el judaísmo, iban al templo, adoraban en el templo. Empezaba el proceso de las festividades y todo lo demás. Pero cuando salían del templo, todos eran judíos, ojo, pero salían del templo y cada uno tenía la facultad o la directriz de enseñar conforme a lo aprendido. Si era saduceo, línea saducea. Si era fariseo, línea farisaica. Si era esenio, línea eseña. Si era celote, línea celote. Si era herodiano, línea herodiana. Todos esos son raíces del judaísmo. Y si era seguidor del Mesías, línea también del judaísmo. Por eso no tenían conflicto y a Pablo le permiten entrar en las sinagogas, que eso es otro punto. Si Pablo hubiese negado su judaísmo, Pablo hubiese dicho, no soy judío, nadie en su sano juicio, ningún rabino que dirigían las sinagogas, en su sano juicio le va a dejar entrar. Es como decir a mi pastora Isabel que llega uno del movimiento de los testigos de Jehová y le dice, mi querida pastora, permítame predicar en su iglesia, pero voy a predicar las enseñanzas de los testigos de Jehová. ¿Qué hace mi querida Isabel? ¿Le abre las puertas? ¿Verdad que no? Pero si dice, vengo a explicar lo que dicen las Sagradas Escrituras, como que ahí uno dice, esto ya es diferente. Y reconozco por sus títulos o por lo que la gente le había llamado que es un pastor, usted le deja entrar. Le permite. Eso hacía Pablo. Pablo en ningún momento dijo, yo no soy judío. Lo que Pablo nos presenta es que él, dentro de las sinagogas judías,
empieza a hablar del Mesías prometido. Oiga, qué lindo. Empieza a hablar del Mesías prometido. Entonces empieza el proceso paulino. Y hay algo maravilloso de Pablo. ¿Cómo es que entran los gentiles? Porque aquí va a trabajar esto y para tener una idea central, y aquí le vamos a dar la clave el día de hoy. Y vamos a hacer, esta es la famosa sinagoga. A ver, tenemos aquí, ¿ya? Y hago así, ¿no? Para que usted tenga entendimiento. En esta parte de aquí, como hoy también se tiene, aquí va a estar alguien. ¿Quién es ese alguien que va a estar aquí dirigiendo, enseñando, instruyendo? Va a estar el rabino. Es el que va a estar ahí enseñando, instruyendo. Esta es una sinagoga antigua, por si acaso. ¿Ya? En esta primera sección, en todas las primeras filas, ¿ya? Todas estas primeras filas, se sentaban, en esta primera parte, se sentaban los que eran judíos de sangre judía e hijos de judíos. Judíos. Es decir, hebreos, de hebreos. ¿Ya? Para entenderlo mejor. Pero había otro grupo que estaban aquí, como separación, que vienen siendo los prosélitos de justicia. Estos eran gentiles circuncidados. Circuncidados. Ya. Pero también eran judíos casados con gentiles. Entonces estaban en esta parte. Y aquí, junto a la puerta, había una sección. Junto a la puerta. Hay una sección pequeñita. Y aquí van a estar los prosélitos de la puerta, los justos de la puerta. Y estos son los que quieren aprender, pero no se circuncidan por miedo. Obviamente, ellos estaban aquí junto a la puerta, por eso van a ser aquellos prosélitos de la puerta. Y usted revise en el libro de Hechos. Pedro, ¿a quién va a ver cuando recibe la revelación? Ahí les quiero ver. ¿A quién fue a ver Pedro? A Cornelio. Ah, excelente, Cornelio. ¿Y Cornelio qué era? Un prosélito de la puerta. Pero el texto de Hechos, vamos a Hechos, solamente un ratito, el libro de Hechos, y ayúdenme a encontrar dónde es que estaba Cornelio. Aquí está Pedro y Cornelio, verso 10, el capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. ¿Cómo le llama el texto? Piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba. ¿Pero de dónde era él? Estaba en Cesarea de Filipos. ¿Sí? Él era romano, él era gentil. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena el ángel de Dios se le acercaba y decía Cornelio, y él mirando fijamente, temorizado, y le dijo, etcétera, etcétera. Y ustedes pueden ir observando, cuando tengan tiempito, lean.
Y luego vemos a Pedro también en el mismo proceso, recibiendo una revelación. Y en ese momento, miren el 22, ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo, ¿cómo lo llama aquí la escritura? Temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucción de un santo ángel. El temeroso de Dios, el piadoso, el que está a la puerta, pero no era o no podía ingresar a la sinagoga. ¿Captamos? Esa era la realidad de las iglesias antiguas. Es decir, que solo podían llegar aquí a la puerta de la sinagoga, escuchar lo que decía el rabino, pero no podían compartir, incluso podían dar las ofrendas, los diezmos y todo lo demás, pero no podían, por así decirlo, compartir ni con los gentiles circuncidados, los que se hicieron judíos, ni con los judíos de sangre pura, por así llamarlo. Pablo entra a estas sinagogas. Pablo llega y mira esta realidad que se desarrollaban en las sinagogas de ese tiempo. Y Pablo empieza a decir, y ahora, ¿cómo les digo que ya no hay ni judío ni griego? Ah, ¿recuerdan ese texto? No hay judío ni griego, ni hombre ni mujer. ¿Cuál es ese texto? Ese texto tiene el contexto de estas sinagogas. ¿Captamos esa idea? O sea, no era como las iglesias que nosotros pensamos actualmente, sino que Pablo se da cuenta que esto se desarrolla en un problema muy grande. Entonces, Pablo dice, ¿cómo soluciono este problema? No había cómo solucionarlo, por tanto, muchos gentiles no podían ingresar. Pero para que se cumpla la promesa que fue dado a Abraham, en los cual dice que todas las naciones serán benditas en ti, y para que así el Mesías sea de manifiesto, Pablo tenía que realizar algo. ¿Y cuándo realiza esto? Cuando Santiago, Jacobo el justo, desarrolla una teología que deja en shock a todos. ¿Y cuál era esta teología? La teología es la siguiente. Abraham recibió de la revelación de Dios antes de ser circuncidado o después de ser circuncidado. ¿Cuál es la respuesta? Antes. Antes, ¿verdad? Y Pablo entiende esta teología desarrollada por Jacobo el justo e inmediatamente empieza el trabajo y dice, si él recibe la revelación antes de ser circuncidado, entonces también los gentiles pueden recibir la revelación de Dios. Y toma otro texto, el texto de Oseas, el texto de Ezequiel, en el cual, aún de Isaías, en el cual dice, y yo cambiaré su corazón duro de piedra en un corazón de carne, y tendrán la circuncisión del corazón. ¡Pum! Se hizo la teología de alto nivel. Entonces, Pablo dice, el problema para que no entren los gentiles a las sinagogas es la circuncisión. Por tanto, ahora hay solución para que mis panas, mis amigos, puedan ser parte del reino de Dios, para que puedan ser parte del pueblo de Israel, la promesa de Abraham. Y es que, así como Abraham se le manifestó Dios antes de ser circuncidado, y así como dijeron los profetas que la verdadera circuncisión está en el corazón del hombre, ahora todo gentil
si entra en el proceso del Mesías, que el Mesías es el que circuncide el corazón del hombre en sus enseñanzas, en su muerte y resurrección, por eso Romanos capítulo 1 no le interesa a Pablo mucho dónde nació, le interesa la vida, la muerte y la resurrección. Si la persona logra entender esto, logra encarnar en su vida, ha circuncidado su corazón, por tanto puede ingresar a la sinagoga. Y esto produce la crisis en Jerusalén. ¿Por qué? Porque los gentiles en las sinagogas empiezan a ingresar y en Jerusalén escuchan. Pablo está dando, por así decirlo en la actualidad, pasaporte, ciudadanía a Raimundo y todo el mundo. Y se enoja los de la sinagoga y quieren matarle a Pablo. Pablo estaba dando ciudadanía a todos. Teologizó el proceso de la circuncisión desde Abraham, desde los profetas, y la encarnación plena para una circuncisión del corazón en el Mesías prometido. Y ahora Pablo abre las puertas en cada sinagoga para que entren los gentiles. Y muchos de los que escucharon, muchos de los rabinos, entendiendo esto, comprendiendo y sin poder refutar a tales niveles de explicación paulina, empiezan a abrir las puertas y los gentiles empiezan a ingresar. Es lo que sucede en Galacia. Se abre la iglesia, se abre la sinagoga, empiezan a entrar, pero hay un grupo que dice, hey, lo que dijo Pablo está excelente. ¿Por qué? Porque esos grupos vienen de Jerusalén, de aquellos que dicen, ¿cómo así? Todos tienen ciudadanía. No, alto. No todos son israelitas. Israelita es el que se ha circuncidado. Y empieza nuevamente la tendencia, la línea, a decir, circuncídate. Vive la ley. Entonces empieza nuevamente a judaizar. ¿El sentido de qué? De la circuncisión en el sentido físico. Pero ahí nace la pregunta, ¿y qué con las mujeres? Porque al hombre, ok, pero ¿y la mujer? La mujer no entraba circuncidada. Y otro punto, ¿cómo iban a circuncidar? Y muchos de los gentiles tenían miedo, hasta yo hubiese tenido miedo. En ese tiempo no había sido inventado el alcohol, no había asepsia, no había lo que hoy por hoy se utiliza para desinfectar y todo lo demás, las cosas quirúrgicas. Ahí Raimundo y todo el mundo entraba con el mismo cuchillo. Una infección en ese tiempo y en esa área, muerte segura. Entonces los gentiles decían, y anestesia, muy bien, ni eso. Muerte segura. Es lo que sucedió. ¿Recuerdan a Dina cuando le violaron? ¿Y qué dijeron? Para que sean parte de nosotros, circuncidémosle a todos. Ellos aceptaron. Y al tercer día, que era el momento más doloroso, entraron y arrasaron con todo y mataron. O sea, el contexto bíblico nos da todas esas pautas. Eso empezaron a hacer y a eso se le llama los judaizantes. Judaizante no es cumplir el mandamiento. Judaizante no es el que vive los 613 mitzvot. Judaizante en el tiempo de Pablo y en la iglesia de Galacia son aquellos que querían volver a la circuncisión, a los que ya estaban ingresando a las sinagogas. Y también seguir los ritos. Esos ritos que eran costumbres más judaicas que toráxicas, es decir, de la Torá, de la Biblia. Eso era el judaizar. No era el hacer fiestas, no era el cumplir los mandamientos. Eso no es judaizar.
para captar. Y eso es lo que vamos a disfrutar con el libro de Gálatas a partir de este tiempo. ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿No me entendieron nada? No, ¿Me entendieron todo? ¿Se quedaron está con más espectacular. dudas? Qué bueno si están con más dudas. Pastor, yo tengo una inquietud. El Sí, pastor dice que Pablo realmente no sufrió la ceguera física, pero en la palabra no dice que él pedía al Señor que le sanara, pues porque tenía un aguijón en su carne y fue como a raíz de, de este mismo encuentro con Yeshua, ¿o estoy equivocada? realmente mi querida hermana Sonia es una excelente pregunta, maravillosa. No tengo respuesta, porque el aguijón de la carne hasta la fecha no se puede describir qué era. No sabemos. No hay textos históricos que digan Pablo sufría esta enfermedad. Pablo le dio esto. Algunos dicen como decir, van más como intentando llegar al punto que él escribía con mecheros y escribía en las cárceles que eran oscuras y entonces eso le dañaba la vista. Eso es lo que han llegado a decir por tradición, pero incluso científica o arqueológicamente no tengo una respuesta, mi querida Sonia. Me gustaría decirle, mire, esta es la respuesta y decirle, sí, es eso lo que sucedió, pero no hay tal cosa. ¿Sí? Ese es el punto. Podría ser eso, como podría ser esa como estaca en el corazón que era su enfermedad, probablemente artritis, porque pasó mucho tiempo en las cárceles y en el frío, en el agua, en la humedad, y él empezó a sufrir ese dolor. Eso es lo que hay otros autores que van en esa línea. Otros autores dicen que el aguijón en su carne era el sentido de ver a muchos gentiles que no podían entrar a la salvación y que le pedía, Padre, permíteme, dame la oportunidad de hacer algo más. Y es como decir, bástate de mi gracia, o sea, bástate de lo que has hecho, porque este es el principio de todas las cosas. Esos dicen otros autores. Entonces, mi querida Sonia, le mentiría si le diría, esto es el aguijón de la carne. No tengo una respuesta. Ahí le pido disculpas. Quizás cuando venga el Mesías nos explicará qué era, o cuando resucitemos y le veamos a Pablo y ahí le preguntamos, Pablito, ¿qué mismo era? Quizás ahí nos dé una respuesta, pero no tengo respuesta a su pregunta. Quizás alguien más. ¿Quedamos bien con Pablo o ya quedaron asustados de la nueva perspectiva paulina? El Pablo histórico, que sí hay una diferencia entre el Pablo histórico y el Pablo de la fe. Sí quizás lo hemos llevado a un nivel muy alto a Pablito, no en el sentido de que no haya llegado a esos niveles, sino que a veces endiosamos algunos detalles y ver su realidad, ver su humanidad, ver que como humano sufrió tanto porque recibió una revelación que a un principio lo dejó absorto, lo dejó fuera de lugar, pero al entenderle, al abrir sus ojos, dio su vida por ello. ¿Y quién no? ¿Quién no daría su vida por una revelación tan grande? Pero les digo algo, usted y yo hemos recibido la misma revelación, la misma enseñanza, el mismo mensaje, la salvación del Mesías, esa restauración plena para ya no vivir metido en una religiosidad, sino para disfrutar la salvación plenamente. Y no damos la vida por ello. Yo creo que ahí nos lleva Pablo
a reflexionar. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Él cambió su vida. Él hizo Teshuvah, que es una transformación completa de su vida. Y nosotros hemos escuchado del Mesías, las enseñanzas de Pablo, cómo él nos dejó presentando cómo llegar al Mesías y el Mesías cómo llegar al Padre. Teniendo esta salvación tan grande, como dice el libro de Hebreos, vaya a ser que lo despreciemos. Así que, amada familia, yo creo que es tiempo de meditar, porque el apóstol Pablo no vino a destruir cosas, él vino a construir en lo que ya dejó el Mesías, la construcción. Sí, mi querida Eli, necesitamos un encuentro como lo tuvo Pablo, pero vaya a ser que ese encuentro nos deje medio locos, porque a Pablo lo dejó como ciego, sin entender, hasta que llegó Ananías y le mostró claramente para que cayera las capas de todas las cosas religiosas que tenía en su vida. Y yo creo que eso es lo que más necesitamos. Entender al Mesías en su plenitud para dejar de lado todas las capas religiosas que hemos traído en nuestras vidas y empezar a disfrutar la salvación de una manera más sincera con Dios. ¿Encontró su realidad? Sí, que eso es el propósito de existencia en la voluntad de Dios, mi querido Fabri. Y vamos a finalizar este tiempo. Gracias por su paciencia y espero que hay muchos detalles de Pablito para estudiar. Hay un libro que es bueno, pero es un tomo enorme que nos mandaron a leer cuando estuve en el seminario. Es la Teología Paulina de Riderbos. Es un tomo de casi 450 páginas, si no estoy equivocado. Teología Paulina de Riderbos. La vida de Pablo, de Editorial Sígueme. Buen libro. Buen libro. Si quieren indagar más de Pablo. Pastor, ¿Perdón? disculpe, solo una pregunta, una curiosidad. Sí, mi querida Betty. La línea de Pablo era de línea judía, pero Sea. parece. Ya, gracias, eso era. Ya. Otro libro de línea histórica, Entendiendo a Pablo del Nuevo Testamento, de Antonio Piñero. Ese es más de línea histórica, académica, para entenderlo, ¿no? Ese más, no va a hablar mucho de espiritualidad, no esperen encontrar algo espiritual ahí, es más de línea académica, Entendiendo a Pablo del Nuevo Testamento, de Antonio Piñero. Y hay un libro, mi querida Isabel, que se puede conseguir solo allá en España, en Italia, y es El judaísmo de Pablo, del doctor Mario Javier Sabán. El judaísmo de Pablo, Mario Javier Sabán. Ya, con esto ustedes tienen para disfrutar Pablo. Eso es estudio bíblico. Es ir viendo estos detalles e irlo aplicando. ¿Y qué aplicamos? ¿Qué rescatamos? Ese encuentro con el Mesías. Eso es lo rescatable. Le cambió la vida a Pablo. Le hizo caer todos los clipots, lo que no le permitía abrir su entendimiento para entender la redención. Yo creo que a veces tenemos que pedirle al Padre, quita de nosotros estos velos, estos clipots, estas cáscaras, estas costras de nuestros ojos, para entender plenamente esa manifestación tuya en nuestras vidas. Mi querida Eli. Pastor, yo tengo una inquietud. No me quedó claro.
Pablo era fariseo de fariseos, educado a los pies de Gamaliel. Él se sabía la Torá. Sí. Y al pie de la letra, por eso es que él defendía celosamente las enseñanzas que él recibió, pero cuando tuvo el encuentro con el Señor, con el ángel, como sea que fue su encuentro, yo pienso que eso fue, bueno, es mi inquietud, porque pienso eso, de que tal vez ahí fue cuando a él se le cayó toda esa religiosidad y todo eso fue un shock para él, y por eso fue transformado de tal manera en 180 grados. Entonces mi pregunta es esa, si tal vez en él fue lo opuesto o nosotros también necesitamos eso, porque también venimos cargados aquellos que tenemos años de ser cristianos, de tratar de seguir al Mesías. Tal vez también necesitamos eso para que se nos caigan esos velos. Todos vamos a pasar por ese mismo proceso, mi querida Eli. Todos. Los que son y los que no son. O sea, los que son cristianos y no son cristianos. ¿Por qué? Abraham venía con una religiosidad. Tantas deidades que tenía. Hasta que se encontró con Dios. Y cambió todo al punto que salió de Ur de los Caldeos. Isaac también cambió toda su realidad cuando tuvo ese encuentro personal con Dios. Jacob tiene un sueño, ¿recuerdan el sueño? Y tiene un encuentro con el ángel. Le desguañingaron la pierna. Ese es un arameo muy de Isaías, desguañingar. Le desguañingaron la pierna y también tuvo cambio. Si los patriarcas tuvieron cambio, ¿cuánto más nosotros? Isaías vivió una religiosidad hasta que tuvo encuentro con Dios y le pusieron un carbón encendido en los labios, que es simbólico, ¿no? No es que literalmente le pusieron. Jeremías, desde pequeñito, moco y baba hasta que tuvo un encuentro con Dios y cambió. Ezequiel, un encuentro con Dios, aunque ya conocían del Eterno. David, igual, conocía del Eterno, hizo tantas cosas hasta que se encontró con Natán y cambió su vida. Y así puedo ir mencionando a muchos. Y estamos nosotros en una religiosidad y nos acostumbramos a esto. Y cuando ya caemos en el proceso de costumbre, se empiezan a cubrir nuestros ojos, porque empezamos a vivir tradiciones. Voy a orar porque tradicionalmente me dijeron que voy a orar. Voy a hacer esto porque tradicionalmente me dijeron esto. Voy a ayunar, no entiendo por qué ayunar, por qué pasar hambre, pero voy a hacerlo porque tradicionalmente me dijeron eso. Voy a la iglesia porque me dijeron que tengo que ir a la iglesia, por tradición. Pero llega un momento en que tengo que tener un encontrón con Dios. Y en ese encontrón se transforma nuestra vida. En ese encontrón hay transformación. Eso, mi querida Eli. Todos vamos a pasar por ese mismo. Vamos a orar para finalizar y voy a pedirle a mi querida pastora Isabel que por favor nos dirija en oración y finalizamos con este estudio de Pablo que espero les haya gustado y les haya movido el piso como a mí me movió cuando iba conociendo de Pablo. Dios le bendiga, amados hermanos, Dios le bendiga, pastor. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo de instrucción. Padre bueno, Dios todopoderoso, gracias Señor, gracias Padre bueno, por el enorme privilegio que nos da, Señor, de ser instruidos, de ser enseñados. Ayúdanos, Señor, a que todo aquello que hemos aprendido esta noche quede grabado en nuestro corazón, Dios. Podamos también nosotros compartirlo a otras personas, podamos también vivirlo, Señor. Gracias porque día a día a través del conocimiento, a través de la enseñanza, a través de lo que tú nos transmites, Dios, podemos ir creciendo nosotros también. Y van cayendo, Señor, también de nosotros muchas escamas que quizá nos han estado, Señor, por un momento
llevándonos también a vivir de tradiciones. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos de modo muy especial que tú sigas guardando la vida de tu siervo, nuestro pastor, Señor Isaías, su amada esposa, Dios mío, que sigas usando sus vidas, llénalos de tu gracia, Padre, llénalos de tu respaldo, de tu autoridad, que en todo lo que emprendan, Dios mío, seas tú delante de ellos y con ellos. Sígueles usando como instrumento de bendición, Padre, para que muchos sean bendecidos, y a cada uno de mis hermanos en la plataforma, Padre, pon también ese deseo de compartir, de transmitir las enseñanzas, Dios, porque hay mucha de necesidad. Hay muchos que necesitan de ti, Señor, y todavía no hay quien les hable de ti, ni les predique, ni les enseñe. Y aún con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestro diario vivir, Dios, podemos estar hablando de ti. Gracias por este precioso tiempo, Padre, y del mismo modo que hoy pusiste en nuestro corazón ser parte de esta enseñanza, tráenos también el siguiente día de instrucción, Señor. Y ayúdanos también a invitar a muchos otros, a que ellos puedan sentir, Padre, esa necesidad de conocer más de ti. Ayúdanos a anhelar cada día más este conocimiento. Y ahora que tenemos el privilegio y la oportunidad de ser instruidos, que no la desaprovechemos, sino por el contrario, que nos neguemos a nosotros mismos en lo que sea necesario para poder seguir siendo, Señor, capacitados por ti. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén y amén.